Príncipes del Manicomio, tercera temporada. Hablo bajito, casi de incógnito, pero en realidad no hace falta tanto. Estamos transmitiendo directamente desde el sector 19 en París. Hace muy poquito estábamos en Madrid preparando un poquito lo que va a ser el Congreso Mundial de Patología Dual, que va a ser aquí en París, empieza mañana y llegamos hoy a la noche. Estoy en la casa de unos amigos, realmente muy conmovido de poder haber llegado tan fácil, considerando mi inexperiencia para lugares no hispanoparlantes. Pero no queremos dejar de estar juntos otro lunes más aquí en Príncipes. La idea es que tengamos un panorama de fin de año y de cierre que tenga que ver con la presencialidad, nada más y nada menos que aquí en Europa, con respecto a la actividad científica de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías. Cuando venía en el camino pensaba que en realidad el mundo no es tan grande. Claro, en la inmensidad de los kilómetros, las distancias, las culturas, los distintos climas, los distintos aromas, los distintos lenguajes, las distintas formas de percibir la vida, uno se pierde en la inmensidad de las circunstancias. Pero basta, creo yo, que con conocer un poco a las personas que habitan esos lugares para nosotros desconocidos, intentar entender casi fenomenológicamente cómo conciben y cómo perciben la vida, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus metas, pero sobre todo, cuál es la forma en que reaccionan ante distintos estímulos en el mundo, como para que esas distancias se achiquen. No sé si logro hacerme entender, pero cuando empezaba a hablar con las personas y empezaba a escuchar a las personas, me daba cuenta que en realidad no estaba tan lejos como yo pensaba. Me pasó en Madrid hace pocas horas, me pasó en el aeropuerto y me pasó también hace un momento cuando hablaba con una persona con la cual apenas nos habíamos visto, pero que pareciera que nos conocíamos durante toda la vida. Estoy en la casa de un amigo que fue como un hermano para mí, que en realidad lo sigue siendo, pero que no veo hace más de 10 años. Y nunca fue una duda llamarlo para decirle que iba a estar en París para que nos veamos. Y nunca él dudó, apenas recibió mi llamado en decirme: venite a mi casa. Y les repito, nosotros no nos vemos hace más de, yo diría todavía más de 10 años. Yo creo que hace más de 15. Ahí tenemos un poquito mejor de luz, así no me reta tanto Gustavo con el tema de la luz. Y él no dudó tampoco en ofrecerme su casa y su familia para poder compartir este momento. Entonces, en ese contexto, todo lo que les decía antes, para lo que vinimos, se relativiza, cobra otro sentido y hace que aquello que uno creía que estaba tan lejos esté más cerca de lo que uno creía. Uno se da cuenta que vive equivocado en la mayoría de las cosas. Y tal vez no siempre sean los momentos de apertura que nosotros tenemos en nuestras vidas para darnos cuenta de eso, y cada uno de nosotros encuentre su espacio para tal circunstancia. Con la psicopatología pasa lo mismo.
nosotros vamos a charlar un poquito aquí en el Congreso Mundial de Patología Dual junto con Albatros, en uno de los eventos más importantes, si no el más importante en temas de patología dual, un congreso que además tiene la particularidad de introducir temas de políticas públicas, de interdisciplina, ya no solo dentro de la salud mental, sino con otras especialidades médicas, lo cual es muy interesante, muy innovador. Algo parecido solamente se hace en la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile. En Argentina nosotros la interdisciplina la manejamos más con trabajadores sociales, con psicólogos y con todos aquellos que formamos parte de un equipo para un abordaje terapéutico en salud mental. Y en este congreso hay hepatólogos, hay cardiólogos y hay distintas especialidades también no médicas, pero me llamó mucho la atención no solo ver neurocirujanos, sino, repito, personas que tienen subespecialidades dentro de la medicina agrupados para hablar de patología dual. Ustedes saben, patología en salud mental, sea estructural, que dé origen a una patología, o la estructura per se sea una patología, con el consumo problemático de sustancias. Nosotros vamos a hablar de aspectos clínicos y fenomenológicos de los trastornos de la personalidad en ese contexto. Y hasta hace muy poquito yo estaba muy estresado porque la conferencia no la tenía preparada. La conferencia era en otro idioma. Yo no manejo muy bien el inglés, los que me conocen lo saben. Y el idioma oficial de este congreso es el francés. Ya conseguí la forma de hacerme entender y estoy más tranquilo con eso. Y armé la conferencia también. Y me relajé cuando ahí me está haciendo segunda mi amigo del otro lado, mi amigo Gustavo del otro lado. Y se relativizó todo cuando llegué para acá. No porque ya tuviera todo armado, sino porque me di cuenta que el sentido de lo que hacíamos no era el contenido que íbamos a compartir en el evento, sino el formato de aprendizaje que tiene muy poco que ver con lo que hacemos en la cotidianidad en la Argentina y que tiene que ver con la integralidad ya no solo de las disciplinas, sino también de las culturas. Miren, hasta con mate me recibieron aquí, la verdad que estoy conmovido por eso. No voy a extrañar el mate el tiempo que esté afuera, tanto. Ya 2 días sin tomar mate era demasiado. Y volviendo al tema, les decía que no era el contenido en sí, sino el formato de transmisión de conocimientos al respecto. Y se me ocurrió empezar diciendo que no vamos a hablar, no esperen encontrar en la conferencia relatos espectaculares o fantásticos que sean dignos de ser después explicados o por lo menos expuestos en cuestiones de ciencia ficción y con la espectacularidad o el morbo con el cual muchas veces los medios de comunicación lo expresan. Que nosotros no veníamos para eso. Que tampoco veníamos a hablar de monstruos, porque no tanto con los trastornos de la personalidad como tanto con las psicopatías, la gente cree que hablamos de monstruos y de seres que no son humanos y con los cuales poco se puede hacer porque, claro, uno no puede contra el monstruo. Y en realidad, tanto en las estructuraciones psicopáticas de la personalidad como en los trastornos antisociales de la personalidad, que tanto se confunden en nuestra clínica cotidiana, pero no solo eso, sino más grave que eso en nuestro lenguaje científico y más grave que eso aún en nuestra cultura, incluso en el ámbito científico, en donde todavía hay personas que tienen la misma especialidad que tengo yo, que proponen la muerte para este tipo de estructuraciones de la personalidad, que hablan con un carácter despectivo de las mismas como si no fueran una enfermedad o como si no fuera una estructura nosológica. Y claro, basan
su teoría en un punto de anclaje en base a la estructuración de su propia moralidad o de aquella moralidad colectiva que hace que uno dé importancia y no permanezca indiferente y que genere un sentimiento, en este caso negativo, ante la ruptura del entramado social, muchas veces, o no en pocas oportunidades, por lo menos de manera catastrófica, como por ejemplo con la pérdida de una vida. Entonces, valiéndose de ese punto de anclaje moral y ético, es en donde se olvida definitivamente el método científico, que es, digamos, no solo es imprescindible en nuestra práctica cotidiana y se ejercen juicios de valores más que conceptos. Se generan más paradigmas rígidos que puntos de tensión, en donde, por ejemplo, nosotros no vamos a hablar de monstruos ni de temas espectaculares que después puedan salir en los medios masivos de comunicación. Tampoco vamos a... Pude abrir ahí el termo, no sabía cómo se hacía, pero bueno, ya lo aprendí sin tener que molestar a nadie. Aquí sepan que en París son 4 horas más que en Argentina, o sea que toda la gente civilizada está durmiendo porque mañana tiene que ir a trabajar. Y bueno, lo cierto es que nosotros no venimos a describir monstruos ni conductas espectaculares. Venimos a compartir el formato de estructuración de la personalidad de seres humanos. Todo lo que nosotros vamos a compartir tiene que ver con una conducta potencialmente posible en el ser humano. En el ser humano que no necesariamente tiene que ser malo o HDP o todos los adjetivos calificativos que en otras entidades es lógico que estén puestos, ¿no? Cada uno puede pensar lo que quiera de esto, incluso nosotros mismos como ciudadanos, más no como profesionales de salud mental. Nosotros venimos a hablar de estructuras psicopáticas de la personalidad y de aspectos clínicos y fenomenológicos de los trastornos de la personalidad con respecto a sus interpretaciones clínicas y a sus herramientas de abordaje. Para los que buscan el morbo o la espectacularidad de las conductas aberrantes propias de los monstruos, nosotros no somos el lugar indicado. Para el que busca ejercer su narcisismo a partir de un supuesto saber, tampoco nosotros somos las personas indicadas para recibirlo. Y para aquellas personas que creen que tienen algún tipo de poder y quieren ejercerlo contra nosotros, sepan que nosotros seguimos aquí y seguimos trabajando, incluso seguimos viajando, cuando muchos decían que nos terminábamos después de tal o cual circunstancia. Sepan aquellas personas que festejan la muerte, incluso, que nada de lo que hagan nos va a detener. Pero no porque nosotros tengamos una potencia que tiene que ver con la dominancia, ni mucho menos, por supuesto, con el pensamiento mágico o con creernos sobrenaturales, sino más bien con el sentido crítico y lo que más se pueda científico de lo que hacemos. De no repetir siempre lo mismo, de no repetir lo que dicen otros, de estudiar y aprender lo que dicen otros, pero implicarlo con nuestra práctica clínica cotidiana para que tenga más sentido, que no queremos ofender a nadie, pero sí saber y que sepan que la firmeza de nuestras convicciones no se negocia con ningún tipo de carácter que vulgarmente se llame
amabilidad, porque hay muchos que en pos de la amabilidad o en base a la pantalla de la amabilidad esconden su cobardía o peor aún, sus malas intenciones. O por lo menos que nada tienen que ver con el bien común. Sepan que si estamos aquí, no estamos para ser ni más, ni siquiera distintos a otros. Solo intentamos aprender de donde hasta ahora no aprendimos. Y sepan que si de temas de trastorno de la personalidad y psicopatía se trata, es probable que la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatía sea el lugar a conocer para intentar nuevas teorías. Y sepan que probablemente Trema, Salud Mental y Neurociencia sea un lugar acogedor en donde uno pueda evacuar todas sus dudas con respecto a cualquier alteración en salud mental en términos asistenciales, pero también para distintos colegas y para distintos colegas de distintas profesiones que no necesariamente tengan que ver con la psiquiatría o la psicología, el asesoramiento legal, pericial, tal vez Trema sea un lugar a consultar y probablemente más de referencia de lo que nosotros mismos creamos, porque además lo vemos reflejado a donde vamos y donde siempre hay una referencia de la sociedad de trastornos cuando se habla de estos temas, sobre todo, ¿no? O que nos preguntan, che, ¿qué es esto? ¿Qué hacen ustedes allá en Argentina? Che, tráeme los libros, ¿no? Tráeme los libros que aquí los vamos a distribuir en Madrid seguro y probablemente también en otros países. Y entonces nosotros creemos que vamos por el camino correcto, porque nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nosotros buscamos a personas que nos aportan, y vaya que nos aportaron mucho este año para poder compartir y aprender, y sobre todo hacer un ejercicio más preciso de nuestras profesiones. A partir de mañana y por Mental Web Radio y también por el canal de LinkedIn de Mental, vamos a tener transmisiones en vivo, también vamos a hacerlo por el canal de Twitch de Mental Web. Vamos a tener transmisión en vivo del Congreso Mundial de Patología Dual aquí en París, en el nuevo hotel de la Torre Eiffel de París. Y vamos a tratar de hablar con mucha gente y vamos a tratar de preguntarles de qué se trata y vamos a tratar de compartir todo eso con ustedes. Así que los invito desde ya a conectarse, a contactarse con nosotros y a conectarse en Mental Web, en el portal de noticias de salud mental, y a suscribirse de manera gratuita para acceder a la radio, que es donde nos van a poder escuchar en vivo a lo largo del día, y en donde, porque no, tal vez tengamos alguna transmisión por Skype que estamos manejando con la gente de Streaming Hoy que nos está acompañando activamente en esta aventura, que esperemos que sea lo provechosa que vinimos a buscar. Separamos un poquito y volvemos con la segunda parte de Príncipe del Manicomio, como siempre, por SatP TV, por Streaming Hoy y por Mental Web Radio.